La noche fue tranquila, y la pasé en casa como siempre. Después de un largo día, disfruté de la paz, sintiendo el silencio envolver cada rincón de la habitación. Era medianoche, y mientras me duchaba, pensé en lo agradable que sería acostarme temprano. Había regresado a casa hacía poco. Ahora, finalmente relajada, estaba lista para olvidarme de todo y quedarme dormida. Me metí bajo las sábanas y el sueño empezó a apoderarse de mí, envolviéndome en una suave nube de olvido. Mis ojos comenzaron a cerrarse y sentí que me hundía en un agradable estado de somnolencia. Pero de repente, un sonido extraño rompió el silencio. Al principio, pensé que era una corriente de aire o un simple susurro aleatorio, pero luego el ruido se repitió y, esta vez, era más evidente. Abrí los ojos y escudriñé la oscuridad de la habitación, tratando de averiguar qué era. El sonido provenía del primer piso, y mi corazón empezó a latir más rápido. Me levanté con cuidado y escuché. Definitivamente había alguien en la casa. No había ninguna duda. Algo estaba sucediendo en el primer piso. Apreté el teléfono con más fuerza en mi mano, pero no llamé a la policía, esperando que fuera solo un estúpido accidente. Decidí averiguarlo por mí mismo. Salí del dormitorio y, tratando de no hacer ruido, comencé a bajar las escaleras. Cuanto más me acercaba al primer piso, más claramente oía a alguien moverse por la habitación. Al acercarme al final de las escaleras, me llamó la atención una figura que se movía cerca del armario que había en la esquina de la sala de estar. En la penumbra, distinguí la silueta de un extraño que hurgaba en los cajones, claramente tratando de encontrar algo valioso. Estaba tan absorto en sus acciones que no me notó. Mi corazón latía más rápido, pero curiosamente no sentía miedo. En cambio, dentro de mí se despertó la curiosidad y una extraña sensación de confianza. Me di cuenta de que esta situación me otorgaba una ventaja inesperada y quería experimentar esa sensación de poder durante unos momentos. Sin perder tiempo, di un paso adelante y me acerqué a él en silencio. En ese momento, aparentemente sintió mi presencia y se dio la vuelta bruscamente. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi miedo y confusión en sus ojos. Probablemente pensó que la casa estaba vacía o que los dueños estaban dormidos y no lo escucharían. Sin embargo, allí estaba, cara a cara con un hombre que no solo no tenía miedo, sino que también estaba claramente decidido. ¿Quién eres y qué haces aquí?, pregunté en voz baja pero con firmeza, sin dejar de sostenerle la mirada. Él permaneció en silencio, paralizado, sin saber qué responder. Bajó las manos y me miró con una expresión como si no pudiera creer que su plan hubiera fracasado. Dando otro paso, agarré su mano y usando una fuerza decisiva que no esperaba, lo tiré al suelo. Intentó soltarse, pero lo sostuve, sintiéndome extraña por la certeza de que el control estaba completamente en mis manos. Esta situación empezó a traerme más satisfacción de la que esperaba. Sentí que había adquirido una nueva experiencia que no solo demostraba mi fortaleza, sino que también me hacía comprender que yo tenía el control de lo que estaba sucediendo. Rápidamente me orienté y lo até con lo que pude encontrar cerca. En cuanto se dio cuenta de que estaba indefenso, su rostro se deformó de pánico. Intentó liberarse varias veces, pero mis nudos lo mantuvieron firme, y pude ver que la desesperación comenzaba a aparecer en sus ojos. Bueno, ¿no es así como lo imaginabas? Me reí entre dientes, sintiendo que todo iba según mi guión ahora. Sabía que podría haber llamado a la policía y haber terminado con todo, pero algo dentro de mí me hizo prolongar el tiempo, observar su reacción, como intentaba averiguar qué iba a hacer con él. Me miró con desconfianza, pero noté que el miedo se escondía detrás de la máscara de determinación. Al captar su mirada, sonreí, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente, lo que me dio aún más confianza. Esta situación me dio una sensación de poder que rara vez sentía en la vida cotidiana. Ambos permanecimos en silencio, pero sentí que una extraña tensión crecía entre nosotros, como si esto no fuera solo un enfrentamiento entre el dueño de la casa y el ladrón. Me acerqué a él y me arrodillé a su lado para examinar su rostro. A pesar de mi miedo, noté algo tierno y vulnerable en él que me hizo sostenerle la mirada. En esta situación, yo era la única que permanecía completamente tranquila y confiada. Por el contrario, él se tensó como si no entendiera lo que podría pasar. No tienes por qué ponerte tan nervioso, dije, inclinándome para que pudiera sentir mi aliento. Puede que no llame a la policía de inmediato. Quizás deberíamos hablar primero sobre qué hacer a continuación. Sus ojos reflejaban un destello de duda y quizás una sombra de esperanza.
Podía ver cómo intentaba mantenerse firme, pero aún así no podía ocultar su dependencia de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía manejar la situación y que estaba dispuesta a tomar una decisión. Arqué una ceja levemente, haciéndole saber que podría intentar persuadirme, y esperé con interés su respuesta. Lo miré, preguntándome qué hacer a continuación. El ladrón no intentó resistirse. Era claramente consciente de su situación y, por lo que parecía, estaba dispuesto a rendirse, aunque solo fuera para evitar ir a prisión. Nos sentamos en un tenso silencio, yo relajado y tranquilo, y él cauteloso, tratando de anticipar lo que haría a continuación. Me gustaba esa sensación de poder elegir cómo comportarme. Era un juego extraño, pero emocionante, y entendí que este tipo dependía completamente de mi decisión. Me acerqué y sentí cómo se ponía tenso. Claramente no esperaba nada bueno de mí, pero no tenía prisa por asustarlo. Quería entender cómo reaccionaría ante mi comportamiento. Tranquilo, no voy a delatarte, le dije para tranquilizarlo. Se relajó un poco, pero todavía había preocupación en sus ojos. Me gustó su confusión, y decidí ver hasta dónde podía llegar antes de que comenzara a reaccionar. Me miró con recelo, y me pregunté qué pasaría si me permitía un poco más. Extendí la mano y pasé los dedos por su mejilla como si fuera una acción completamente normal. El ladrón se estremeció, pero no se resistió, y vi una mezcla de sorpresa y vergüenza en su rostro. Tenía la mejilla caliente, y pude sentir que se le cortaba la respiración al sentir su contacto. Trató de darse la vuelta, pero los nudos lo sujetaban con fuerza, manteniéndolo en mis brazos. Sentí que tenía el control, y pude ver que él lo sabía. Su mirada inquieta me decía que tenía miedo, pero de alguna manera también era tentadora. Era una extraña mezcla de miedo e incertidumbre que parecía tan real que quería experimentarla de nuevo. Mis dedos seguían moviéndose y noté que su respiración se hacía más profunda. Puede que fuera una actuación, pero esta cercanía era más sustancial de lo esperado. Me interesé aún más cuando vi que no intentaba resistirse. Pasé mi mano desde su cuello hasta su hombro, tocándolo suavemente como para comprobar su reacción. Se quedó inmóvil, pero vi cómo sus dedos temblaban de tensión. Al parecer, no sabía lo que le estaba sucediendo, lo que le daba al momento una particular intensidad. Mi mirada se detuvo en su rostro, y vi que sus labios se entreabrían levemente, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. El momento fue electrizante, como si un vínculo invisible nos mantuviera unidos, incluso si él intentaba romperlo, pero no podía, y ese conocimiento me hizo sentir más segura. Una voz interior me susurró que podía permitirme más. Me incliné más cerca y dije en voz baja: ¿estás lista para admitir que has caído en una trampa? Lo vi asentir levemente, incapaz de apartar la mirada. Sabía que mi poder sobre él se estaba volviendo cada vez más evidente. Estaba tan cerca que podía oír los latidos de su corazón. Estaba confundido, pero en su mirada preocupada capté algo parecido a interés, esa sensación de alerta y curiosidad, como si no entendiera lo que estaba pasando, pero no pudiera apartar la mirada. Como para comprobar su reacción, me acerqué y me permití tocarle ligeramente los labios. El gesto era nuevo para mí, pero la sensación de cercanía me transmitió una extraña calidez. El ladrón se tensó, pero no hizo ningún movimiento para alejarse. Vi que cerró los ojos un momento, como si intentara procesar lo que estaba sucediendo. Su aceptación silenciosa simboliza su total aceptación de la situación. Esto ya no era solo un juego. Se había desarrollado algo entre nosotros que era más profundo que un encuentro casual, y me di cuenta de que mis sentimientos eran más fuertes de lo esperado. Cada movimiento que hacía ahora era seguro y tranquilo, como si supiera que el ladrón no se opondría. Deslicé mis dedos por su cuello, sintiendo que su respiración se volvía irregular. Era evidente que tenía dificultades para ocultar sus sentimientos internos, lo que solo aumentó la tensión entre nosotros. Inesperado, susurré, inclinándome más hacia él. Intentó decir algo, pero se le quebró la voz. El momento era tan inusual e intenso que apenas podía detenerme. Vi que abría ligeramente los ojos, una mezcla de miedo y algo que parecía aceptación. Hice una pausa para que procesara lo que estaba sucediendo y esperé su reacción. Asintió lentamente, lo que confirmó mi suposición de que teníamos algún tipo de conexión. Ya no lo veía como un simple ladrón, y esa revelación me sorprendió. Al observar su rostro, en el que se mezclaban la confusión y una leve sombra de aceptación, quise estudiar ese estado aún más profundamente. Su respiración era un poco entrecortada,
y lo sentí debatirse entre el miedo y el interés. Decidí que no era el momento de detenerme, y siguiendo ese impulso, me incliné para rozarle la mejilla con los labios. El gesto fue suave, pero le hizo estremecerse. Se mordió el labio como si intentara ocultar su reacción, pero yo ya había visto suficiente. Sus intentos de resistirse a sus propios sentimientos eran inútiles. Ahora no podía esconderse de mí, y sentí que una tensión invisible pero muscular crecía entre nosotros. Mis labios se deslizaron suavemente hasta su cuello. Noté que sus dedos se cerraban involuntariamente en un puño, como si estuviera tratando de recomponerse, pero esta lucha parecía hacerlo más vulnerable, y vi que esta sensación le producía un extraño placer. Al darme cuenta de que no se resistía, me atreví a hacerlo. Mis labios dejaron un ligero rastro en su cuello, y sentí que su cuerpo se tensaba ligeramente, pero no intentó apartarse. Todavía había miedo en sus ojos, pero pude ver que estaba sintiendo curiosidad por saber a dónde podría conducir esto. No esperabas que fuera así, ¿verdad? Dije en voz baja y él asintió levemente, como si estuviera de acuerdo. Estaba confundido, y eso le daba al momento una particular intensidad. Sentí que estaba atrapado en sus emociones, sin saber cómo lidiar con ellas. Pasé mi mano por su hombro, sintiendo el calor de su piel, y me detuve, deteniéndome un momento. El ladrón estaba en silencio, pero su tensión me decía que aún no estaba listo para aceptar por completo esta situación. Aún así, ya no podía negar que lo estaba cautivando. Algo se estaba formando entre nosotros, que difícilmente podría llamarse un simple encuentro casual. Mis dedos se deslizaron sobre su hombro, y lo vi cerrar los ojos como para bloquear sus pensamientos. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración, su ansiedad y algo más, algo que claramente intentaba ocultar, pero que se hacía más evidente con cada momento que pasaba. Lentamente, pasé mis labios por su mejilla, sintiendo que su respiración se hacía más profunda. Los segundos transcurrían lentamente y disfruté de cómo poco a poco dejaba de resistirse, aceptando que la situación estaba fuera de su control. Ahora dependía completamente de mí, y vi que ese pensamiento, a pesar de su miedo, poco a poco le iba gustando. Mira qué sencillo es, susurré, sintiendo que mi calma se le contagiaba. Él levantó una ceja ligeramente, sin saber muy bien cómo responder, y esa expresión en su rostro solo me hizo querer continuar. Al observarlo, decidí comprobar aún más su reacción. Mis labios se movieron hacia su cuello, y noté que su cuerpo se tensaba, pero no hizo ningún intento de soltarse. Algo extraño brilló en sus ojos, una mezcla de miedo y curiosidad, y me di cuenta de que ese momento era más que un simple encuentro entre el dueño de la casa y el intruso para ambos. Me aparté un poco para ver su reacción y lo vi retorcerse ligeramente, pero su mirada no se apartó de mí. Era un juego que no entendía del todo, pero que se veía obligado a jugar. Vi que ya no intentaba luchar, sino que simplemente esperaba a ver qué pasaba a continuación. Sentí su disposición a ceder ante mis acciones, así que me permití acercarme un poco más. Observé su reacción con interés y sentí que entre nosotros crecía una cercanía cada vez más tangible. Lentamente presioné mis labios contra su cuello, deteniéndome más tiempo que antes. Su respiración se volvió aún más agitada y pude sentir una lucha en su interior entre el miedo y ese sentimiento que no podía entender. En ese momento, me pareció que habíamos llegado a un punto sin retorno, y sentí una extraña emoción porque este juego se había convertido en algo significativo para ambos. ¿Estás seguro de que quieres resistirte?, susurré, sintiendo mi aliento en su piel. Se estremeció, abrió un poco los ojos, con confusión y resignación. Parecía que estaba a punto de responder, pero no sabía qué decir. Su silencio fue la respuesta más elocuente que pude obtener. Ahora que finalmente se había rendido, sentí que dentro de mí brotaba una sensación de poder y control que nunca antes había sentido. Era una sensación irresistible, y sabía que quería llegar hasta el final de este juego para ver hasta dónde podíamos llegar los dos. Nos sentamos en silencio, y observé cómo su mirada oscilaba entre el miedo, la confusión y algo parecido a la aceptación. La situación me dio una sensación única de control que nunca antes había experimentado, y supe que él dependía por completo de mis acciones. Lleno de ansiedad y una leve curiosidad, sus ojos sostuvieron los míos, y supe que podía llegar más lejos. Tengo una sugerencia, dije, bajando la voz y haciendo una pausa para evaluar su reacción. Me miró con atención,
temeroso de que dijera algo irreversible, pero dispuesto a escuchar. Sabes que podría llamar a la policía y que irías a la cárcel, dije con calma. Él asintió, apretando los puños, y pude ver que su respiración se volvía un poco más entrecortada. Pero puedo dejarte ir, sí. Hice una pausa deliberadamente para que las palabras se asimilaran. Exhaló con dificultad, su mirada seguía siendo cautelosa, pero ya había desesperanza en ella. Ahora sabía que estaba listo para escuchar todo lo que tenía que decir. Si tú y yo nos besamos, te dejaré ir, continué con calma, observando cómo el pensamiento se hundía en su mente. El ladrón permaneció en silencio, y algo parecido a confusión e incredulidad se dibujó en su rostro. Parecía no estar seguro de cómo reaccionar ante mis palabras. Entrecerró los ojos y abrió ligeramente los labios como si quisiera decir algo, pero no pudiera. ¿Es una broma?, suspiró en voz baja, claramente sorprendido por lo inesperado de mi propuesta. Negué con la cabeza, sosteniendo con confianza su mirada, y vi cómo su expresión se volvía severa y tensa. Se dio cuenta de que no tenía otra opción. Esta era la única manera de salir de esta situación sin ir a prisión. Lo vi asentir lentamente, aunque su rostro aún reflejaba incredulidad. Sabía que había aceptado a regañadientes, y esa sensación me dio aún más confianza. Sabía que ese momento era mucho más que un simple acuerdo. Ambos sabíamos que nuestra decisión tendría consecuencias que nos acompañarían. Cuando finalmente se dio cuenta de que no tenía otra opción, su mirada se tornó más humilde, pero aún había una sombra de duda. Me incliné hacia él lentamente, permitiendo que el momento se alargara para que pudiera entender que hablaba en serio. El miedo brilló en sus ojos, pero no se dio la vuelta, y supe que estaba listo para aceptar mis condiciones. Nuestros rostros estaban a un paso de distancia, y sentí que contenía la respiración, esperando. El momento fue como una explosión silenciosa, contenida pero llena de significado. Al mirarlo a los ojos, me quedé congelada, y sentí que la tensión que se acumulaba entre nosotros era imposible de ignorar. Esto era más que un simple beso, era una confesión que ninguno de los dos esperaba. Me permití quedarme un poco más, sintiendo su respiración fusionarse con la mía, sabiendo que ese momento permanecería con nosotros para siempre. Nuestros labios se encontraron, y en ese momento sentí que nuestras emociones, miedos y dudas anteriores desaparecían. Fue un beso largo y tranquilo, que absorbió la profundidad de lo que había sucedido entre nosotros esa noche. Él ya no se resistió, su cuerpo se relajó por completo y sentí que su tensión se disolvía. Sentí que ese beso se estaba convirtiendo en algo más que una simple transacción. Fue un momento de verdadera intimidad y pude ver que él también lo sentía. Tenía los ojos cerrados y supe que se estaba permitiendo ser vulnerable, que confiaba en mí en ese momento. Ambos sabíamos que ese gesto significaba algo importante, que no era solo un impulso casual. Cuando el beso terminó, vi en sus ojos la misma comprensión que había en mí. Ese momento permanecerá para siempre en mi memoria, dejando una marca profunda que no se puede borrar. El beso terminó, pero la conexión entre nosotros permaneció como un hilo invisible. Me aparté, observé su reacción y vi que todavía no había recuperado el sentido. Su mirada estaba llena de sentimientos encontrados, confusión, gratitud, e incluso algo que aún no entendía. «Eres libre», dije en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Él asintió lentamente, y vi que sus hombros se relajaban como si se hubiera quitado un peso de encima. No podía ocultar su alivio, pero había algo más en sus ojos, como si esa noche hubiera cambiado mi vida. Se levantó lentamente y lo vi caminar hacia la puerta. El silencio entre nosotros se hizo aún más intenso, como si supiéramos que no era necesario decir nada más. Ambos sabíamos que era un momento especial y que nunca lo olvidaría. Cuando dio el primer paso hacia la puerta, noté que sus movimientos eran lentos, como si no pudiera comprender del todo que ahora era libre. En ese momento, algo se cernió entre nosotros que no requería palabras. Sentí que ese beso, por más espontáneo que fuera, había dejado una marca que no desaparecería ni para él ni para mí. Lo miré, y había algo más que alivio en sus ojos. Era como si ese momento fuera algo que no había esperado. Sabía que no era solo un ladrón, sino un hombre en una situación que le resultaba difícil de aceptar, pero también me di cuenta de que nuestro encuentro había dejado algo vital para mí también. Decidí dar un paso hacia él, aunque no sabía qué decirle. Esa sensación de estar conectados por algo que quedaba del beso era más sustancial de lo que había imaginado. Su mirada se cruzó con la mía,
y no vi miedo sino calma en ella, como si esa noche le hubiera dado algo significativo, aunque todavía no supiera qué era. Se quedó paralizado, como si no pudiera salir de casa, y sentí que la tensión entre nosotros daba paso a una nueva sensación, como si ya no fuera un extraño, sino algo más cercano y comprensible. Una extraña sensación creció dentro de mí, como si en el momento en que lo dejara ir, también perdería algo importante. Pero a pesar de eso, sabía que tenía que cumplir mi promesa. Le di una pequeña sonrisa y sus labios se curvaron en respuesta, lo que probablemente lo sorprendió. Ambos sabíamos que este momento era más crucial que simplemente intercambiar miradas de despedida. Era como si pudiéramos comunicarnos sin palabras, sabiendo que había sucedido algo entre nosotros que ninguno de los dos esperaba. Exhaló lentamente y asintió levemente, aparentemente decidido a agradecerme. Esta noche ya nos había cambiado a ambos, y no pude evitar admitir que recordaría este momento durante mucho tiempo. Me quedé un rato más, viéndolo dar un paso vacilante hacia la puerta. Me resultó extraño darme cuenta de que estaba a punto de dejarlo ir, pero al mismo tiempo, sentí que estaba perdiendo algo significativo con esta despedida. Su mirada se encontró con la mía de nuevo, y esta vez, sus ojos no tenían miedo ni confusión. Algo parecido a la gratitud, o tal vez comprensión, apareció en su rostro. Me diste una oportunidad, dijo en voz baja, como si quisiera dejar otra confirmación en mi mente de que este momento era importante para ambos. Asentí, sin encontrar las palabras para responder. Todo lo que quería era que él entendiera que este momento significaba más para mí que una aventura al azar. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y sentí que había entre nosotros un acuerdo silencioso que ya no necesitaba explicación. Ambos sabíamos que ese momento era un punto de inflexión para nosotros, y ese conocimiento nos acercaba más. Antes de que finalmente se dirigiera hacia la salida, sentí un fuerte deseo de hacer otra cosa, dejar una marca. Sin saber qué me había impulsado, di un paso adelante y, extendiendo la mano, le toqué suavemente el hombro. Se dio la vuelta y noté que su mirada se había suavizado, como si él también sintiera la necesidad de quedarse un momento. «Cuídate», dije en voz baja, intentando poner en esas palabras todo lo que sentía pero que no podía expresar directamente. Su mirada se calentó y asintió, aceptando mi deseo como algo valioso. Fue el broche final de nuestro encuentro y sentí que se había establecido entre nosotros un vínculo silencioso que no se podía romper. Él sabía que, aunque probablemente nunca nos volveríamos a encontrar, nuestro encuentro había dejado una marca en nuestras vidas y podría haberse convertido en algo significativo para ambos. Dio el último paso hacia la puerta, mirándome como si quisiera comprobar si yo seguía siendo la persona que le había dado esa oportunidad. Sabía que, sin importar cómo resultara su vida, ese momento permanecería con él, y tal vez la cambiaría, dándole una oportunidad que no había esperado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sola, y el silencio volvió, pero ya no parecía el mismo. Me di cuenta de que esa noche, llena de acontecimientos extraños e inesperados, también me había cambiado a mí. No sabía lo que me esperaba, pero ahora comprendo que ese encuentro me dio la confianza de que se puede encontrar algo significativo incluso en los momentos simples y fugaces. Me senté en el borde de la cama y pensé en lo rápido que había sucedido todo. Parecía una casualidad, pero sabía que el recuerdo de esa noche permanecería conmigo. Estaba agradecida por la experiencia, ese momento único de intimidad y aceptación que se había convertido en una lección y una oportunidad para ambos. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé inmóvil durante unos segundos, como si algo se hubiera congelado en mi interior. Sentí que volvía al silencio familiar de mi hogar, pero en mi interior todo era diferente. La noche que había comenzado como una velada normal se había vuelto mucho más significativa de lo que hubiera podido imaginar. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar lo que había sucedido. Todo lo que habíamos experimentado con este hombre era más que una coincidencia. Sentía que nuestros caminos se habían cruzado por una razón. Todavía podía sentir su sabor en mis labios como si no fuera solo un momento, sino algo que permanecería conmigo durante mucho tiempo. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, pero el que más me quedó fue, ¿y ahora qué? Traté de pensar cómo tomar esa noche y qué significaba. Tal vez era algún tipo de advertencia o lección, pero fuera lo que fuese, sabía que esa noche me había cambiado. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle vacía, que se había vuelto silenciosa y desierta nuevamente. A lo lejos,
La niebla nocturna se disipaba lentamente. Me di cuenta de que esta noche me había quitado la paz habitual y algo más personal, que ahora era parte de mí. Traté de comprender este sentimiento, pero las palabras no me salían. Me di cuenta de que tal vez nunca volvería a ver a ese hombre, pero el recuerdo de cómo me miró en ese último momento permanecería conmigo. Era una mirada de gratitud, de aceptación, y tal vez de que había encontrado algo significativo en esa noche. Una satisfacción silenciosa se fue acumulando en mi interior. Sabía que, a pesar de lo extraño del momento, había hecho lo que tenía que hacer, y ahora, a medida que avanzaba la noche, esa sensación se hacía más firme. Era un momento en el que podía ser sincera conmigo misma y estaba agradecida por la oportunidad. Cuando regresé al dormitorio, una extraña sensación de ligereza me invadió. Sabía que pronto olvidaría los detalles de esa noche, pero no olvidaría lo que me había traído. Ese encuentro con un hombre, en el que nunca me habría fijado en otra situación, me hizo comprender que se puede encontrar algo significativo incluso en las circunstancias más inesperadas. Mi corazón latía con calma y sentí una sensación de plenitud, como si algo en mi vida finalmente hubiera tomado su lugar. Puede que haya sido un encuentro casual, pero su importancia no se desvanecería. Se había convertido en parte de mi experiencia y estaba dispuesta a aferrarme a ese recuerdo, a dejar que permaneciera conmigo durante el tiempo que fuera necesario. Me acosté en la cama y sentí que me iba quedando dormida a cada minuto. Esa noche había dejado su huella y me alegraba de haberla podido vivir con honestidad, abriéndome como nunca antes. Cuando cerré los ojos, mi conciencia volvió lentamente a los detalles de esa extraordinaria velada. Me di cuenta de que no sabía su nombre ni su pasado, pero eso tal vez no importara. Había una conexión entre nosotros que no requería explicación ni palabras. Ambos nos habíamos convertido en parte de una experiencia compartida que ahora nos conectaba con un hilo invisible. Recordando su mirada, su confusión y su calma, me di cuenta de que su presencia me ayudó a verme desde una perspectiva diferente. Esta noche no fue solo diversión o un accidente, sino algo más significativo de lo que podría haber imaginado. Demostró que incluso los encuentros más inesperados pueden brindarnos algo real que nos hace mejores y más honestos con nosotros mismos. Agradecí ese momento y supe que nunca volvería a percibir la vida de la misma manera. Por extraño que fuera, ese encuentro resultó valioso para mí. La mañana se acercaba lentamente y sabía que este nuevo día traería sus propias preocupaciones y ajetreo. Pero también sabía que ahora tenía un recuerdo que se almacenaría en lo más profundo de mi ser. Sabía que tan pronto como cerrara los ojos, esta noche volvería a cobrar vida en mis pensamientos, dándome una sensación de calma y conciencia que había estado extrañando. Me dejé caer en el sueño sabiendo que ya no me sentiría sola. Esa persona que había dejado una huella en mi vida se había vuelto crítica. Puede que no sepa su nombre, pero sé que nuestro encuentro fue significativo, y eso me dio fuerzas. En ese momento, mientras me quedaba dormido, me permití sonreír, sabiendo que esta experiencia había sido un regalo para mí a pesar de toda la extrañeza.